en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por ese gozo inefable que tú, Señor, nos haces sentir, que no podemos explicar, Señor, pero queremos y anhelamos más de tu presencia. Amén. La gente no puede entender, Señor, por qué decimos, lléname más, tócame más, Señor, satúrame más, dame de tu fresca unción. Quiero apasionarme cada día más de ti. La gente no lo entiende, pero nosotros sí anhelamos más de ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú honres tu vaso, Señor, en este momento. Y que podamos, Señor, recibir tu palabra. Mi oído quiere oír tu voz. Padre, que sea receptiva mi alma, Padre, para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y todos decimos, amén. Tome su asiento. El gozo verdaderamente es motivado. A mucha gente, aún todavía en Santiago 1:2 nos habla de esas motivaciones. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Es algo que no se puede explicar, porque una persona sufre en la causa del Señor y tiene gozo dentro de él. Y dice todavía Pablo que cuando abundan las pruebas en él, también abunda la consolación de Dios en él. A veces uno dice, ay, gracias al Señor que estoy en esta prueba, es lo que decía Pablo. Qué bueno, porque la consolación de Dios vendrá a mi vida. Y si tengo muchas pruebas, tendré mucha consolación. El gozo inefable en nosotros nos hace a nosotros sentir y saber que no podemos explicar cómo Dios es tan bueno con nosotros. Pero Dios nos da esas bendiciones para que nosotros, aunque no podamos explicarle a Dios una por una, pero nosotros anhelamos más del Señor. Yo anhelo más de Dios. Yo anhelo más cambios en mi vida. Yo anhelo más transformación, más llenura. Yo anhelo más conocimiento y sabiduría de Dios. No puedo explicarle por qué, pero dentro de mi corazón hay algo que anhela más de Dios. Ese es el hombre que tiene el gozo inefable. Y vamos a ver esas bendiciones. Los creyentes son el gozo del pastor. A veces nosotros decimos, Primera de Tesalonicenses nos habla que cuando nosotros todavía no entramos al tema, solo tiene 3 puntos. Y quiero darle estas citas. Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice. 2, 19 y 20. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Mire lo que dice. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y vuestro gozo. Ese hombre decía, mira, si hay algo que me gozo es saber que ustedes han recibido salvación. Es el gozo del pastor. Usted diga, yo soy el gozo del pastor. ¿Y sabe quién es el pastor? El Señor del cielo. Por eso nosotros nos gozamos. Cuando nosotros somos redimidos, el Señor nos da ese gozo. No podemos explicar cómo la salvación llegó a nuestra vida, cómo la salvación sigue actuando en nosotros. Pero gracias por la bendita bendición del Señor en nuestra vida. Hoy podemos decir que Él es nuestro Padre, Él es nuestro pastor y Él es nuestro redentor. Entonces nosotros verdaderamente sabemos que como pastores miramos las bendiciones de Dios en ustedes. Es mi gozo el saber que están en la casa de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Cuando el pastor cuenta, hoy conté 32 personas si no me equivoco, y cuento los que están en el vientre. ¿Sabe por qué? Porque ellos están presentes en la presencia de Dios, ¿verdad? Así. Y nosotros sabemos, y todavía hay algo en nosotros que anhelamos más, ¿cierto? Pedimos, Señor, porque a veces no solamente nos gozamos con lo que vemos, también, Señor, ¿dónde están los que no están? ¿Verdad que sí? Señor, ¿dónde están? Y pedimos al Señor por ellos. Y en esas bendiciones veamos una más. Dios es el dador del gozo. Porque si nosotros verdaderamente dependemos de la fuente, sabemos que el gozo entonces no se va a acabar. ¿Verdad que sí? El hermano Chibolén me dijo hoy, ¿sabes qué? Estoy tan gozoso en la iglesia que hoy vamos a ir a comer todos en la casa. Estamos invitados por el Chibolén. ¿Sí? Y dijo que si usted no quiere comer en la casa porque estamos muy amontonados, vamos a ir al buffet y él va a pagar. ¡Ah, gloria! ¿Verdad? Ya se están empezando a gozar, ¿verdad? Disfrutan, ¿verdad? Se ponen alegres. Sabemos que él quizá a lo mejor nos podría invitar a alguna ocasión, porque es un hijo de Dios que puede ser prosperado. Y gracias a Dios por esas bendiciones que caen sobre su vida, y usted puede bendecir a sus hermanos, pero llegará el día donde él no pueda hacerlo.
Quizás diga, no, pastor, no estoy hablando eso porque me está alborotando la vitachera, ¿verdad? Entonces, tranquilo, porque, ¿verdad? Esas bendiciones, sabemos que la fuente del gozo es el Señor. ¿Se le acabará a mi Dios el gozo? Amén. Digo que no. Entonces nosotros tenemos una buena fuente, ¿verdad? Tenemos la fuente verdadera. Y vamos a ver, Dios es el dador del gozo. Yo siempre he sido un hombre así. Siempre me he gozado. Y a veces he disfrutado, una vez recuerdo, y me encanta porque me recuerdo esa vez que iba entrando yo a un lugar que iba a trabajar. Entonces cuando yo iba a entrar, me dio un dolor un poquito fuerte. Y yo sentí el dolor, hermano Pedro. Sentí el dolor, así mire, ahora de cuenta que yo iba caminando y cuando siento un dolor aquí por un lado del estómago y yo sentí el dolor y ya no me quedé así. Entonces, ¿sabe lo que yo dije? Yo dije, ay, ya no voy a poder cargar, ¿verdad? Y me dijo el Señor, oí la voz del Señor clarito y me dijo, ya estás viejito, Perico. Y yo dentro de mí, mire, hermana Lili, en vez de sentir así como que, ay, me duele, no, dije yo, no te burles de mí, Señor, no te burles de mí. ¿Sabe por qué? Porque mi hija me recuerda cada, ya tienes 50, 5 y 0, ¿verdad? Y luego me da una hoja y me pone, me dibuja y luego abajo me pone 50, te amo, papi. Y ay, Señor, me lo recuerda cada rato. Después de los 50 vienen los achaques. Y yo digo, Señor, nosotros entendemos y me empecé a gozar. Empecé a caminar como que con dolor, pero con gozo. Dije, ay, Señor, no te burles de mí, Señor. Yo sé, Señor, que ya entré a los 50, Señor. Gracias por tu misericordia. Pero qué bendición, ¿verdad? Poder saber que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. En esa voz que escuché clarito que el Señor me dijo que ya estaba, yo dije, Señor, no, Señor. Pues ya estoy más cerca de ti, eso está dicho. Pero son bendiciones que nosotros recordamos. Romanos nos habla, en Romanos 15:13, nos habla verdaderamente de esas bendiciones. La fuente del gozo es nuestro Dios. Y eso es lo que nos trae a nosotros esas bendiciones. Nunca se acabará ese gozo inefable si todo depende del Señor. Ay, cómo amo yo a esa mujer. Y la mujer deja de amarme. Y digo, ay, qué desdichado soy, ¿verdad? Porque así somos. Somos muy de que tengo, abundo, y ay, se siente rico usted. Pero cuando usted no tiene, se siente una persona infeliz. No somos felices, porque ya no tenemos aquellas cosas o aquella fuente de bendición que nosotros teníamos. Pero cuando la fuente es el Señor, sabemos que hay fuerza, hay bendición para aquel que le busca. Y mire lo que habla, pues, Romanos. Leemos Romanos 15, 13 y 14. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene conmigo ahí? Amén. Romanos 15, porque veo que están ojeando todavía. Romanos 15, 13 y 14. Y el Dios de esperanza os llene de, ¿qué dice ahí? Dice de todo. O sea, que quiere decir que hay diferentes, ¿vale? Hay diferentes gozos. Hay una manera como estar medio gozoso y estar bien gozoso, ¿verdad? Y dice ahí la palabra, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero el 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, ¿qué? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos por los otros. O sea, quiere decir que nosotros somos esos hombres que reciben, somos ese recipiente que recibe esta fuente de gozo, que es el Señor. El Señor es nuestra fuerza, Él es la fuente del gozo. Y nosotros necesitamos, al menos en este gozo inefable, conocer 3 puntos. Y voy a ir por el primero porque quiero avanzar. Nosotros, el gozo está ligado a la obediencia. Eso a veces no lo entendemos, pero Hebreos 12:2 nos habla de esa bendición. Nosotros necesitamos verdaderamente entender que las cosas que Dios quiere para nosotros es que obedezcamos a su voz, a su mandato, a su palabra, para ser prosperados. Queremos mantener el gozo en nosotros, ser obediente. Hija, ¿qué es lo que siempre te digo? Y me dicen, que me porte bien. Siempre mi hija, desde pequeña, le digo yo y todavía le digo, le voy a preguntar un día delante de ustedes, hija,
¿Qué es lo que siempre te digo? Y ella me dice, que me porte bien, papi. Siempre. Le digo, yo no te pido más, solo que te portes bien. Porque en esa manera nosotros sabemos que la fuente de bendición será de bendición para mí. Y esa es una bendición para todos. Miren lo que dice la palabra del Señor en este punto. Hebreos 12:2. ¿Sí lo tiene ahí conmigo? Ok, miren lo que dice pues. Puesto los ojos en Jesús, ¿qué dice? El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo, ¿verdad que sí dice? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Miren la obediencia. O sea, quiere decir que el gozo está ligado a la obediencia. Él se gozó por la obediencia que tenía para con el Padre. Disfrutó, no lo disfrutó. También sabemos que pasó un tiempo de angustia donde él en ese monte, él sudaba sangre como gotas de sangre. El estrés extremo que él decía, bueno, pues ahí no quisiera, pero ay de mí, yo esta copa la tengo que tomar. Ya está dada y gracias al Señor que se haga la voluntad de mi Padre, no la mía. Y en esa situación nosotros entendemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros entendemos esa palabra. Pablo y Silas en Hechos 16:32 al 34 nos habla cómo esos hombres se gozaban por haber tenido la bendición de haber sido azotados por el Señor. Y uno dice, Señor, pero estas personas cantaban y alababan a Dios, se sentían ellos en cierta manera dichosos de haber sufrido por la causa del Señor. Y nosotros comprendemos, mire, David, fíjese cómo expresa el gozo del Señor. 43:4 de Salmo. Vea cómo un hombre que conoce la alegría del Señor nos da a nosotros la bendición de conocer el gozo inefable. Él lo conocía. Eso era un hombre gozoso, un hombre alegre. Alabar a Dios, pueblos todos, ¿verdad? Y batir las manos y aclamar a Dios con voz de ¿qué? De júbilo. O sea, tenía esa bendición de poder alabar a Dios sabiendo a quién adoraba, a quién bendecía. 43:4. ¿Qué dice? Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. ¿Verdad que sí dice? O sea, este hombre no expresaba el gozo nada más dentro, ¿va? ¿Cómo está, hermana Juana? Y no, hermana, ¿verdad? Hermana Juana, le pregunto, ¿cómo está? Uno quiere como motivar. Hermana Juana, le estoy preguntando. Mire, a veces hasta decimos, ya, pues, ya, estoy bien. O sea, entonces quiere decir que no está gozosa. Ya está irada porque estoy ahí, ¿verdad? A veces así llegamos, verdaderamente. Nosotros, en cierta manera, el árbol se conoce por sus frutos. Y en ese momento, como que en vez de estar dando ese fruto de alegría, ese fruto de paz que tenemos y poder reflejar, contestamos airados. Y nosotros aquí tenemos que entender lo que habla este hombre en el 43:4. Necesitamos entenderlo. Miren lo que dice, entraré al altar de Dios. O sea, ¿qué va a decir? Como caiga, como sea. No, aquí dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. O sea, hay que entrar. Mire, también no va a entrar uno aquí riéndose como payaso sin saber ni qué va. Hermano Alejandro, ¿cómo está? Y los hermanos, hermano, calme. Le dieron mucha birria, con mucho especie, ¿no? Nosotros comprendemos que el gozo del Señor debemos de reflejarlo. ¿Cómo está? Bendecido y en victoria. Y para alabar al Señor, listo. ¿Qué respuesta da? En realidad, conforme su respuesta, es conforme de lo que está lleno, pues no de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad que sí? ¿Cómo está? Pues ¿cómo voy a estar con este chiquillo? Y María, calma, María. Ya calma. Si no lo quieres, dámelo. Yo lo he querido desde que lo vi. No te dije, yo quiero uno de esos. Y ahí andaba chido el pedacito. Y yo decía, hey, sí, más me animaba. Yo decía, sí, ese para que traiga pastora, ¿verdad? Así, lo voy a soltar en el patio. ¡Ah! Ya de la cuadra siguiente. Y ahí va la pastora. Así, yo decía, yo quiero uno de esos. Así lo quiero. Y este hombre reflejaba, hablaba que tenía el gozo de su Señor. Dentro de él tenía gozo. Amén. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría,
de mi gozo y te alabaré con arpa. Oh Dios mío, yo tengo que aprender eso. Cuando yo toco el piano, digo, Señor, yo te alabo y te bendigo porque tú eres mi alegría, tú eres mi pasión, tú eres mi gozo, Señor. Qué bendición. Qué bendición tener ese gozo inefable. Mucha gente no te va a entender, mucha gente no te va a comprender. ¿Por qué razón tú te gozas en el Señor? ¿Por qué razón ahora ya tienes que estar metido en un lugar, perdiendo el tiempo? Porque así las personas lo hablan. Y nosotros sabemos que estamos aquí porque aquí está el Dios de mi alegría. Aquí está el Dios de mi salvación, en quien me regocijo de día y de noche. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios, sí, amén. Señor, y se lo he dicho varias veces, mira, Señor, a lo mejor por eso me dice que me esfuerce. Pero yo le he dicho al Señor, ¿cómo me gustaría ganar una lotería, Señor? Y dentro de mí digo, híjole, pero los juegos de azar no son de Dios. Entonces, si no compro el boleto, María, nunca voy a tener, ¿verdad? Si no compro boleto, nunca voy a sacar la lotería. Entonces yo digo, Señor, entonces, ¿qué? Mándame un costal. ¿Qué hago, Señor? O sea, ¿qué voy a hacer para poder tener tanto? ¿Y saben por qué? Porque a veces anhelada, de veras se lo digo, a veces he anhelado no tener la preocupación otro día de hallar el recurso para poder salir adelante, poder tener días y días en la bendita presencia de Dios. A veces anhelar, le digo yo, pastora, ¿cómo anhelo a veces? Por eso este tiempo de pandemia ha sido de bendición para mi vida. Que el gobernador dijo, déjalo que diga lo que él diga. Esto es bendición para nosotros. Esto vendrá de bendición para nosotros. Hay tiempo para estar en la presencia de Dios. Y ahora que el gobernador abrió, híjole, yo dije, ay Señor, a trabajar. Porque es así, hay que trabajar. Pero dentro de nosotros debe de haber ese gozo cuando tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios. Y este hombre decía, tú eres el Dios de mi alegría. Agarré mi arpa, agarraré lo que tenga, pero yo te voy a alabar. ¡Qué bendición! No tenía tiempo de guerra, tiempo de hambre, de persecución, que tanto Saúl lo persiguió. Ahora tenía tiempo de entrar en la casa de Jehová. Y era mejor un día en la casa de Jehová que vivir fuera de ella. Se alegraba en estar en la presencia de Dios. ¿Tú te alegras de estar aquí hoy? Amén. Qué bueno, tienes gozo. Amén. Veamos el segundo. El segundo, solo tengo 3, le dije. El gozo de Dios es nuestra fuerza, Nehemías 8:8. Nosotros siempre hemos querido que usted comprenda que cuando Dios nos habla para distinguirnos, que esa sabiduría ahora está en nosotros. Y dice, ahora eres sabio. Y esas bendiciones cuando vienen a nosotros en Nehemías 8 al 10, mire lo que dice. 8 al 10. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, si no la comprendieron, maestro, usted se las vuelve a repetir hasta que lo comprendan. Como cuando repetimos un texto. A ver, vamos a ver. El que habita al abrigo del Altísimo morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Y ya que se lo aprendían, ahora dice, ahora gócese. Ya tiene una verdad de Dios. Y dice el 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribía, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es este, a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, fíjese, por eso le digo que todo es actitud. El gozo inefable es una actitud. Aquí dice, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, a Dios le gusta, como cuando uno tira piedra, dice, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso tengo el casco de justicia, ¿verdad? Es que a un pastor dijo, ay, yo lloré a Dios para que Dios me diera la palabra, y lo único que soñaba, decía el Señor, mira, esas piedras, júntalas. Y otro día soñó lo mismo, y dice que miraba piedras, y dice, júntalas. Y dice que cuando le tocaba el día de predicar, dice que el Señor le dijo, ahora todas las piedras que juntaste, ahora tíraselas al fuego. Y yo dije, sangre de Cristo. Pero usted dice, siendo sabio, usted dice, tírele que al cabo hay casco de justicia, hay escudo de la fe, ¿verdad que sí? Usted tiene protección de Dios. No, aquí no venimos a tirar piedras. Aquí venimos verdaderamente en el nombre del Señor a que entienda una verdad y la viva para que sea bendecido. Entonces nosotros hablamos, fíjese bien, el pueblo lloraba oyendo la palabra. Cuando, ay Señor, ya el pastor tiene
35 minutos. ¿A qué hora se acaba? ¿Verdad? No decimos, pero lloramos. Había una que me decía, amén. Ay, Dios mío. Sí, de veras, cuando ya está, amén. Y yo digo, a ver, desatórenme esa ovejita. Estaba atorada. Y gracias a Dios, ¿verdad? Se desatoró y ya. Dije, gracias a Dios. Pero mire lo que dice esa, lloraban oyendo la palabra. El 10, luego le dijo, y comer glosura y beber vino. O sea, los puso. Ay, hermana Lili, esto está bueno, hermana Lili. El argentino le entra duro al vino. Aquí dice, como el pastor dijo, entrémosle a la comida y al vino, ¿verdad? Para estar alegres. No, aquí fíjese, entienda la palabra. Luego les dijo, ir, comer grosura y beber vino dulce. Y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. O sea, chillones no le gustan al Señor. Usted tiene que llorar en la presencia y quebrantarse, pero no le lloren las cosas que verdaderamente no tienen sentido para Dios. Señor, Señor, no más todavía, déjeme intensificar, todavía como usted, primero media hora, decir, o sea, media hora, y luego ya después, Señor, tú conoces mi necesidad. No, el Señor la conoce, pero usted declárela. Pero la necesidad no se declara hablando la necesidad que tenemos nada más. Usted tiene que reconocer lo que Él tiene el poder de bendecirlo. Ahí es donde entra el gozo cuando mire, mi hija me dice, papi, y le digo, ¿qué me? Dice, ¿cuándo vamos a salir tú y yo? Y luego me dice ella para convencerme, tú y yo y nuestro amor. Y le dije, ¿qué le digo? Ya, yo creo que el jueves, ok, pero no va a ir mami. Pero mire, ya estaba, pero no va a ir mami. Y le dije, no, ok. Llegamos al lugar donde la llevé, y cuando ya llega, dice, papi, hay mucha comida. Y le dije, ¿y qué vas a comer? Dice, lo que yo quiera. Le digo yo, fíjese, dentro de mi corazón, yo digo, lo que quieras ahorita, pero que no sea chatarra. Y dice, ya como que dice, ya vino mi mamá. Me vine con mi mamá en vez de con mi papá. Y dentro acá estoy yo todavía en mi gozo con mi hija. Yo digo, lo que quieras. De veras, hasta así, mire, lo que quieras. Tú dale. Y luego me dice ella, ok, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Y yo dije, gloria a Dios, está comiendo lo que quiere, hacer lo que quiere, comiendo. Y yo dije, bueno, y hasta comiendo yo con ella, dije, ¿quieres esto? Vamos a comer. Y esto vamos a comer. Dentro de nuestro corazón sabemos que tenemos a un Dios benevolente. Amén. Se goza en bendecirnos, pero Él es el único que tiene cuidado de nosotros y no nos da lo que nosotros nos va a perder. Dame un crucero, Señor. Así, muchos dijeron, dame un crucero, el más grande del mundo. Dámelo, por favor. Y Dios, te lo voy a dar, pues, tanto que me lo pides. Se subieron al Titanic y tanto había hundido. Gracias a Dios. Dame. Y usted sigue, no, Señor, dame otro crucero. Pero dígale que no se hunda. ¿Verdad? Sí. El gozo del Señor, dice aquí, es nuestra fuerza. Dios no le gustan chillones. Que nos quejemos, no tenemos, no, vamos a levantarnos en el nombre del Señor, abre puertas, Señor. Déjeme decirle algo hermoso antes de irme al último punto para cerrar. Yo tenía un pastor y todos decían, ese pastor, así, y ponían no, así, mire, un poquito más, así, decían, este pastor, es del dinero, y todo el dinero es de las ovejas. No, es bueno, alabiar. Y así decían, cuando miraban a mi pastor, y él miraba, se levantaba en la mañana, el día jueves y el día miércoles, se levantaban a juntar botes en toda la colonia. Así los miraba temprano, juntando botes. En su trabajo, aparte de tener su trabajo normal, un trabajo de una hora a una hora adecuada para estar en la casa de Dios, el hombre abría su cajuela y traía de todo tipo de cosas, sodas, hielitos, chilitos, rielitos, todo lo que usted puede. Un hombre de negocio, un hombre que miraba la oportunidad, que había mucha gente, decía, hay que traer tortas, hija, aquí se puede vender. Yo nomás y sabe, después el hombre, uno dice, le iba tan bien que iba a Tijuana, no me deja mentir, iba a Tijuana y se traía la cajuela llena de
chatarra, pues, para que más me entiendan. Y todo lo vendía. Él compraba un carro, lo miraba en 300, lo vendía en 400. Él miraba que la iglesia necesitaba algo, decía, no, vamos a hacer esto y esto, y hay que hacer una comida para vender. Y se salían a vender. Vendían flores el día de mayo, vendían cohetes el 4 de julio, invertían 10,000, sacaban 20,000. Era un hombre, pero no por quitar. Era un hombre que sabía trabajar la oportunidad que Dios le daba. Como que ya pensaron diferente, ¿verdad? Mi pastor era un hombre próspero porque confiaba en el Señor. Se levantaba creyendo que Él era el Dios de la oportunidad. Y nosotros no tenemos ese tipo de mentalidad. Nosotros tenemos por eso decimos, Señor, dame trabajo, dame. No, hay que poner y mirar la oportunidad. Hay que ver la oportunidad que tenemos para poder ser bendecidos. Usted, nada del trabajo es para avergonzarse. Es para que nosotros miremos que si hay iniciativa en nosotros, hay una iniciativa en nosotros. Gracias al Señor. Nehemías juntó piedras, sí había muchas. Uno dice, ay Señor, un hombre que edificó, y gracias al Señor, ¿verdad? Pero después nosotros miramos la piedra como algo verdaderamente como dañino, algo como problemático. Pero muchos han edificado a través de las piedras que han encontrado en el camino. Y qué bendición, ¿verdad? La oportunidad nos hace o valorar las oportunidades o desperdiciarlas y quejarnos de Dios. Ay Dios, esta mujer cómo quema. Así decía mi abuelo. Esta mujer no sabe hacer nada. Todo lo quema. Es un solecito. Todo lo quema. Y mire, le decían a mi abuelo, cómprale una buena estufa a esa mujer. Pues mira, le tiene que meter leña y leña y leña. Y ahora se le prende todo el asunto ahí. Cómprale una estufa. Y cuando mi abuela tuvo su primera estufa, ay, hasta mi abuelo decía, ándale, ya vino la hermana Angélica a enseñarte a cocinar. ¿Verdad? Ahora sí, mi hija se modernizó. Ya había volumen en la lumbre. Pero antes poniendo una lumbrezona, y mi abuelo prendía las leños, le prendía todo. Ahí está la lumbre, ándale, ponte a cocinar. Le ponía ahí una charola, una tina ahí arriba, y quería que eso fuera ya todo perfecto en la cocina. Nosotros a veces así, ¿verdad? Así somos. Como que nosotros no hemos entendido, y el punto 3, ahí terminamos. Cuando tienes o cuánto te tienes que gozar. Filipenses 4:4, creo que nosotros no debe de haber un límite si la fuente es el Señor. Si la fuente es el Señor, no hay un límite de gozo. Usted tiene que sobrepasar esos gozos en su vida. Filipenses nos habla en el 4:4. Vea lo que dice la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Qué dice ahí? Y si hay alguna duda, dice regocijaos. ¿Sabe cuando dice regocijaos? Quiere decir que usted dance y brinque de alegría. Amén. Dice regocíjese siempre. Brinque siempre de alegría. Y qué bendición, regocijaos en el Señor. Qué bendición poder nosotros decirle. Segunda de Corintios 6:10 nos habla verdaderamente de esa palabra que nosotros queremos que usted tenga en su corazón, como entristecidos, mas siempre gozosos. A veces como que nosotros decimos, Señor, pero yo necesito verdaderamente que estas bendiciones y esta bendición que yo necesito. En el cielo no hay personas afligidas, no hay personas, mire, yo si le digo a usted, no hay personas deprimidas, no hay personas enojadas, frustradas, corajudas. Y ya le hablé así, hermana Lisa, corajudas, ¿verdad? Así como usted. Entonces, si usted es de esos, olvídese que va a ir al cielo. No, de veras, se lo digo. O sea, usted dice, yo soy como soy. Esas son las que el enemigo dice, esas son las mías. Porque usted va usted allá al infierno. Y el infierno, lo primero que va a tener es una señora que dice rata inmunda. Esa va a estar ahí en la entrada, acá estoy, ¿verdad? Vente para acá, ratita inmunda, ¿verdad? Porque somos mundanos, pues. Eso es lo que está diciendo. Yo no soy oveja. Ninguna oveja del Señor va a estar en el lago de fuego. Ninguna. Y usted diga amén, porque usted es rebaño. Amén.
Usted es algo, una oveja de su prado. Y usted va a decir, Señor, gracias a Dios. ¿Sabe lo primero que identifica un hijo de Dios? Las patadas, hermana Rosa. ¿Cómo está? ¿Cómo voy a estar? O sea, y todavía usted le sigue diciendo y picando la cresta. Usted se da cuenta, esta no es chivito, esta es mula. ¿Verdad? Porque ya se va más al extremo, a lo más alto, a la cumbre de verdaderamente de esa muina, de esa gente que verdaderamente no refleja el amor de Dios. Y aquí nosotros entendemos, 2 Corintios 6:10 nos habla y nos dice como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más proveyéndolo todo. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos la fuente de gozo, eso va a ser nuestra fuerza. El Señor es nuestra fuerza. Y yo creo que si nosotros le decimos, Señor, el gozo inefable que está en nosotros, no lo entendemos, no comprendemos, pero anhelamos más. Sabe que el Señor nos habla siempre de una manera pero tan amorosa. Y yo no entiendo por qué Dios nos habla así. El compañero de trabajo se cortó parte de su dedo. Y cuando se cortó la parte del dedo, entonces él me dijo, me llamó por teléfono, me dice, mira, sucede algo. Dice, tengo una mala noticia. Le dije, ¿qué pasó? Dice, toqué el serrucho y me voló parte del dedo. Y yo dentro de mi corazón dije, bueno, Señor, pues bueno, y pedí al Señor en el camino, como 10 minutos de regreso, para que el Señor controla esa sangre, para esa derrame, porque me mandó una fotografía y ya miré que era un poquito delicado. Y yo dije, Señor, voy a llegar, ya tengo ahí las cosas que necesito. Y en cuanto llego y le digo y le pregunto algo, porque dentro de mi corazón yo sentí, dentro de mi corazón dije, Señor, esta situación he visto peores lastimaduras que esta. Entonces le dije yo, ¿qué quieres que haga? ¿Vamos al hospital? ¿O quieres que ore por ti y Dios te guarde en ese dedo? Tú dime. Y aquí está el Señor, que yo esa palabra le dije, ¿o quieres que ore por ti y que el Señor te ayude? Ahorita te curo. Y yo me dijo, ¿sabes qué dice? Dios puede curarme. Yo sé que Dios puede curarme. Y en eso no se juega, porque es una lastimadura fuerte. Y yo que le digo, ¿sabes qué? Le agarro y le lavo su dedo, hago lo que tengo que hacer y le pongo lo que le tengo que poner. Y ya. Y él me dice el primer día, ¿sabes qué? Me está punzando demasiado el dedo. Le digo, mira, si en la primera el dedo se te pone oscuro y no sientes el dedo, dime y vamos de emergencia al hospital. Y me dice que el primer día, dijo, no, está todo bien. El segundo día, y tengo todos los días, quisiera pasárselo ahí, lo tengo en mi teléfono, día a día, como Dios fue obrando en eso. ¿Sabe cómo terminamos? Terminamos, ahora que usted mira su dedo, una restauración casi completa. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque solamente me bastó a mí publicar y decirle, ¿quieres que Dios te sane o quieres que vayamos al hospital? Un hombre que no conoce a Dios, no conoce la fuente, un hombre que no conoce la misericordia de Dios, porque no la vive, no la recibe, y aunque la recibe todos los días, pero no la ve. Y ese hombre ahora me dice, bebé, le digo, dice, mira, dice, como si nada. Así dice él, como si nada. Mira, listo para el otro, porque así dice también. Es falta de entendimiento también decir así. Pero él dice, listo para el otro. Ahí estamos, dice. Y ahí es donde yo entiendo esta palabra. Yo digo, Señor, verdaderamente nosotros tenemos que comprender que entristecidos, más siempre gozosos. Este hombre pudo gozarse ahora de la restauración de su dedo, pero ¿sabe lo más hermoso? Dios ha restaurado el corazón de cada uno de nosotros. Dios ha preparado un espíritu y un alma para que nosotros podamos conocerle. Ha puesto un corazón de carne en nosotros. Y ese corazón le conoce. Y qué bendición. ¿Nosotros tenemos motivos para gozarnos? Yo creo que sí. Amén. Yo creo que sí. Usted va a entender en esta semana que necesita gozarse más. Disfrute más la presencia de Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a pedirle. Y le pido, como este hombre leía la palabra, Nehemías leía la palabra del Señor y decía, este pueblo está demasiado triste, llora demasiado cuando la ley es expuesta. Este pueblo
se le está dando la verdad de Dios, y yo los miro que lloran demasiado, se quejan demasiado. Creo que Dios nos da la bendición de poder mirar en Nehemías, que cuando esa palabra decía vayan a su casa, tomen vino, o sea, embriáguense del Espíritu Santo, busquen su presencia, y ya que la tengan, se van a dar cuenta que Dios es bueno, se van a dar cuenta que el Señor es su pastor y nada les va a faltar. Dios está llamando a una reflexión en nosotros de poder ser esos hombres que se gozan en medio de cualquier circunstancia, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Yo como padre he sido benevolente con mi hija, pero Dios es demasiado bueno para con nosotros, mucho más que yo, para darnos lo que conviene, para darnos conforme a sus riquezas en gloria. Dios quiere que te goces en esta semana, pidiéndole aún las cosas que te duelen. Señor, yo estoy desesperado, Señor, pero no atribulado, Señor. Usted puede tener alguna situación, pero usted no está atado para no llegar a la presencia del Señor, y que usted pueda recibir lo que usted está pidiendo conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias. Te doy gloria por este pueblo, Señor, que en esta mañana está reunido, y que tu bendición en ese gozo inefable, que no lo podemos comprender, Señor, dentro de nuestro corazón. No podemos, Señor, o la gente no entiende por qué te buscamos, por qué anhelamos más de ti. No comprendemos, Señor, muchas veces, Señor, por qué nosotros, Señor, no te honramos como tú lo mereces. Pero enséñanos, Señor, a que con ese gozo y alegría, Señor, vengamos a tu casa, cantemos, saltemos como corderos en la manada. Que podamos, Señor, alabarte y bendecirte como lo hacía David, remolineándose en tu presencia, lleno de alegría y de gozo, porque está en la casa de Jehová y puerta del cielo. Padre, tus hijos han tocado y hemos tocado muchas veces este lugar de gloria, Padre, esa presencia tuya. Pero la pregunta es, Señor, ¿nos hemos gozado con gozo inefable? Señor, ayúdanos a entender, Señor, que ese gozo y esa alegría esté en tu pueblo, porque a ti te agrada que tu pueblo se goce, Señor, y que la fuerza, Señor, de ellos seas tú, la fuente seas tú. Bendigo este pueblo, Padre. Y te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Si usted quiere venir un momento al altar, el altar está abierto. Si has perdido tú algo que necesitas, dile, Señor, yo necesito, Señor, esto que he perdido. Porque dice el Señor que cuando la moneda es encontrada, la persona se alegra. Si has perdido la fe, si has perdido el amor de Dios y se ha enfriado algo en ti, dile, Señor, hoy encuentro esa moneda. Hoy encuentro eso valioso, Señor. Aquí está tu pueblo hermoso, Señor. Tú eres la fuente de gozo para nosotros. Y tú no quieres quejas, quieres fe para creer en tus promesas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque el gozo de nuestra vida eres tú, mi Dios. Y aún en medio, Señor, de situaciones adversas, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres esa peña de Oreb que sigue brotando, Señor. Para el que está lastimado, el que tiene dolor, brota esa fuerza, brota ese amor, brota, aleluya, ese bálsamo de salud, de sanidad, gloria a Dios. Tú eres la fuente.
Dios, aleluya. Que esas aguas agoten, Señor, esa tristeza, ese dolor que a ti no te agrada. Necesitamos que esas aguas ahoguen esa pereza, Señor, que a ti no te gusta. Esa mediocridad que a ti no te gusta. Necesitamos que esas aguas se muevan, Señor, y ministren nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, iniciando en mi vida, primeramente, Señor, aleluya. Queremos ser, Señor, alegres, como dice tu palabra. Alegraos sus íntegros en Jehová, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Danos, Señor, de tu justo juicio, Señor, a cada uno, y permítenos alegrarnos en tu presencia, de manera, Señor, que como luz podamos alumbrar a otros, de manera que esa alegría pueda ser transmitida a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Así como tú dices que somos la luz en las tinieblas, así podamos alumbrar, Señor, con tu gozo, así podamos alumbrar, Señor, con la alegría que viene de ti, así podamos alumbrar a otros, Señor, intercediendo, ministrando, Señor, gozosos, cantándote, Señor, en el nombre de Jesús. Ahoga, Señor, todo lo que estorba y que se vaya fuera de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que tú has traído. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estar siempre hablándonos con tanto amor. Gracias por estar siempre ministrando nuestras vidas, hablar a lo interior de nosotros, a lo más íntimo, Señor. Gracias. Gracias por esa misericordia. Gracias por esa, Señor, amor. Gracias por hablarnos con esta bendición del Padre a cada uno de tus hijos. Gracias por ser ese pastor perfecto, Señor. Muchas gracias por esas bendiciones enviadas a cada familia. Gracias por ese gozo que es nuestra fortaleza, Señor. Gracias por esa bendición, amado. Gracias, Señor, porque en este altar hemos adorado tu nombre. Hemos, Señor, sido sanados. Hemos, Señor, recibido fuerza. Hemos recibido consejo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este lugar. No queremos ser como el pueblo de Israel, Señor. Queremos ser, Señor, tu pueblo. Queremos estar agradecidos porque has abierto este lugar. Tenemos este altar. Tenemos mucho espacio para dedicarnos, para adorarte, para danzar, para cantar con libertad. Te damos gracias por este lugar y que si tenemos calor, tú nos ofreces un cálido, aleluya, fresco. Te damos gracias por este lugar, Señor, donde viene tu paso verde, Señor. Y aun cuando tenemos frío, tu palabra, Señor, nos alienta, Señor, y nos da ese abrigo. Muchas gracias por ser ese Dios que sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te exaltamos. Gracias por cada milagro recibido en este altar, en este lugar, Señor. Gracias. Gracias porque has agitado las aguas y ha habido sanidad para el
Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por este redil y por cada oveja, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor. Cuánto nos hemos alegrado, cuánto nos hemos gozado, cuánto hemos llorado, Señor, en tu presencia. Y en cada circunstancia, en cada tiempo, tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestro Dios, tú has sido este soberano Dios, aleluya. Tú eres grande y maravilloso y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Satúranos con tu preciosa presencia, como una esponja empapada, Señor, de tu agua. Y permite que queramos más y más de tu presencia. Permite, Señor, que sea un deseo fuerte y firme de buscarte cada día, de adorarte cada día, Señor. Así como dice este profeta Ezequiel, aleluya, que siguió a este ángel, a este hombre, y ese hombre entró por ser, aleluya, y él entró y el agua solamente le llegó a los tobillos, pero siguió caminando y el agua siguió, aleluya, avanzando hasta la rodilla, pero no se hizo suficiente. Así permite que nuestras vidas, Señor, no sea suficiente un día, 2 días, aleluya, sino como este siervo Ezequiel, aleluya, que caminó más hondo y profundo y el agua llegó hasta los lomos, hasta sus hombros, y ahí él quiso sumergirse en estas aguas. Nosotros nos queremos, Señor, sumergir en estas aguas profundas, en estas aguas de tu palabra, para predicar, Señor, dentro y fuera, con micrófono, sin micrófono, por nuestras vidas, Señor. Permítenos ser hombres y mujeres alegres y felices con lo que tú nos das, contentos, Señor, con lo recibido, y reconocer que los dones de ti los hemos recibido y para ti son, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra quiere sembrar en mi corazón, en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, que haya cambio, Señor, en mi vida y en cada vida, de manera que te hagamos feliz, Señor, tomando, Señor, y haciendo esa misión con la cual tú nos has dado. Tú nos mandaste a predicar el evangelio a toda criatura. Tú nos mandaste, Señor, y nosotros queremos obedecer. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, y en ti, tú eres la luz, en ti veremos la luz, Señor. Hacer tu voluntad, Señor, hacer tu voluntad. Te damos gracias por esta palabra que redarguya, Señor, hasta lo más profundo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y consuela estos corazones, Señor, que necesitan tu consuelo. Espíritu Santo, ven y fortalece, Señor, esos corazones que necesitan tu fuerza. Ven y motiva, da vida a esos huesos, Señor, que necesitan vida. Espíritu Santo, conforme cada uno de tus hijos necesita. Habla, Espíritu Santo. Yo quiero
trabajo es mucho, Señor, y faltan obreros. Pero tú dijiste orar al Señor de la mies, y esta es tu mies, Señor. Despierta a los obreros dormidos. Envía obreros a esta tu mies, Señor. Con gozo adorarte, con gozo alabarte, obreros gozosos, felices, sirviéndote, Señor, día a día. Obreros, Señor, aleluya, con un corazón íntegro, Señor, adorándote. Felices haciendo el privilegio, Señor, cumpliendo, Señor, aleluya. En tu negocio, en tu obra, Señor, en tu bien. Porque grandes cosas hemos recibido de ti. No vengo a buscar, no vengo a amarte, no cuenta mi amor. Hoy quiero tocar tu corazón y darte las gracias, muchas gracias. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a dar de amor. Hoy quiero tocar tu corazón y darte las gracias. Sí, Señor. Hoy te vengo a ver. Hoy te bendigo. Hoy vine a bendecirte, Señor. Mi alma lo sabe bien. Aleluya. Demos aplausos al Señor, al Rey que vive y que reina por siempre y para siempre. Vamos a prender las luces, hermanos. Les voy a pedir un favor grande. Vamos a ponernos de pie en este momento. Le voy a pedir a la hermana Rosy y a la hermana Ruth que pasen por favor a este lugar. Gloria a Dios. La iglesia Manuel Ontario, hermanos, hermana Ayala y hermana Morales, levantamos una ofrenda de amor por lo que ustedes están pasando, y aquí les entregamos de parte de toda la familia de Manuel Ontario. Que el Señor les bendiga, y vamos a extender nuestras manos para con ellos. Aleluya, que se ha multiplicado eso de todo nuestro corazón. Amén. Así que, pastor, nos puede llevar en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Finalmente reconocemos, Señor, que tú eres nuestro consolador. Padre, y gracias por la benevolencia que tienes para con tus hijos, Padre, en este momento. Sabiendo, Señor, que en todas las cosas, Señor, en todas las cosas tú eres un Dios, Señor, benevolente. Bendícenos, Padre, aún más de lo que esta congregación nos ha bendecido. Y Padre, que ese consuelo llegue a su corazón, Padre. Que tu amor, Señor, sea derramado en ellas, en toda esta familia, Señor. Dales esa fuerza. Y esta congregación como familia, los amamos, mi Dios. Aún tu palabra dice llorar con los que lloran, Señor, pero nosotros comprendemos, Señor, que en cualquier pérdida, Señor, es dolorosa, pero tu consolación está ahí, Padre. Bendícenos. Y saber, Señor, que como tu sierva, tú la has tomado en tus manos, Señor, y está contigo, Señor. Estará contigo por una eternidad como nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor. Y bendecimos, Señor, no solo, Señor, de palabras, sino también con hechos, mi Dios. Bendecimos esta familia, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Dios los bendiga y que el Señor los siga guardando. Cualquier situación, tienen ustedes el teléfono, sigan hablando de cualquier cosa.